Bueno, en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema acerca del reino de Dios y específicamente somos ciudadanos del reino de Dios o los ciudadanos del reino de Dios somos sacerdotes. Y la lectura bíblica que hemos venido enfatizando es en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Dice así el Señor: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual para ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Qué gran declaración de Dios para los que hemos venido a Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que somos hijos? Porque hemos nacido por obra de nuestros padres terrenales, si hablamos de la vida física. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Si es que hemos nacido espiritualmente. Y cuando nacemos espiritualmente, Jesús le dijo a Nicodemo que el que nace del Espíritu o el que no nace del Espíritu no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar, no podrá conocer, no podrá percibir cómo Dios puede gobernar su vida para darle el bienestar, las bendiciones y las promesas que Él ha dejado en su palabra. Para poder disfrutar del pacto que Dios ha establecido con la humanidad después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, tenemos que nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Cuando nacemos espiritualmente, entonces nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos. Así como en la tierra se inscribe nuestro nombre en la RENIET, ¿no? Ahora desde que se nace ya le dan su DNI a un niño, ¿no? Que registra su ciudadanía como peruano. ¿Qué sucede cuando un hombre o una mujer acepta al Señor, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad o potestad de llegar a ser hijos de Dios? ¿Qué sucede entonces cuando una persona nace espiritualmente? Su nombre está inscrito ya en el libro de la vida y viene a ser ciudadano del reino de los cielos. Una vez que somos ciudadanos, nos convertimos o llegamos a ser, según 2 de Pedro 2:5, llegamos a ser una casa espiritual, una familia espiritual. Somos una familia espiritual. Aunque algunos no parecen familia, ¿no? Parecen no familia. Pero vamos a asumir que usted y yo sí creemos que somos una familia. Por eso estamos aquí. Para entender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y entender cuál es nuestro propósito mientras estamos aquí en la tierra. Es ser una familia, una casa, una familia, pero espiritual. Es decir, no tiene que ver con lo humano, tiene que ver con que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios todos nosotros, entonces pertenecemos a una familia. Y esa familia es nuestro Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro papá. Él es el dueño de todo. Pero también dice Pedro, para ser un sacerdocio santo. Tu identidad y mi identidad
una vez que estamos o somos ciudadanos del reino de los cielos, es ser sacerdotes. Esencialmente, ¿qué es un sacerdote? Esencialmente, un sacerdote es uno que podía entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, en Israel, no todos podían entrar al templo en relación al lugar santo y al lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían hacerlo. Nadie podía servir en el templo más que los sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran los que estaban por Dios designados para entrar a la presencia de Dios y servir en la presencia de Dios. Nadie más podía hacerlo. Pero eso fue, recuerden, porque el pueblo mismo no quiso aceptar esa responsabilidad. Porque cuando el Señor los sacó de Egipto, les dijo, ustedes serán para mí, toda la nación que había salido de Egipto, ustedes serán para mí un reino de reyes y sacerdotes. Pero la gente no quiso. Muchos creyentes hoy en día no saben que son sacerdotes, pero otros, escuchando el mensaje de lo que la Biblia dice, de lo que el Señor dice, que somos sacerdotes, no quieren vivir como sacerdotes. No quieren comportarse como sacerdotes. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero estamos aquí, yo creo, porque como ya no es el primer domingo que hablamos de este tema, creo que Dios está tocando nuestro corazón para poder vivir en nuestra identidad como sacerdotes. Como personas que siendo ciudadanos del reino de los cielos, vamos a ejercer un ministerio sacerdotal que es el que el Señor nos ha llamado. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque ahora en Cristo, siendo Él nuestro representante, siendo Él el que tomó nuestro lugar al venir a este mundo, no solamente murió, resucitó, sino que se sentó a la diestra del Padre, es decir, entró al lugar santísimo. Y ahora nosotros también, el Señor nos dice en su palabra, que nos acerquemos al trono de su gracia con confianza. Por eso es que somos sacerdotes, porque podemos entrar libremente. Todos los ciudadanos del reino de los cielos podemos entrar al lugar santísimo. Cada vez que usted habla con Dios, entra al lugar santísimo. Entra donde está el trono de Dios. Solo tiene que poner su espíritu en el Señor y usted va a entrar. Y es más, el deseo de Dios es que no solamente usted entre en forma de imaginación, sino que realmente usted entre en la presencia de Dios. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos desarrollado el nivel de comunión con Dios como para que esa presencia se manifieste. Y gracias a Dios que muchas veces no la manifiesta. Porque todos los que entraron en la presencia de Dios, como estoy hablando, cayeron, se desmayaron, no pudieron levantarse hasta que Dios los tocó y los hizo levantar. O como Isaías cuando dice que entró al templo entró y vio la gloria de Dios. Es decir, entró físicamente al templo, pero espiritualmente también entró. Y cuando entró, entonces dice que cayó como muerto. Y el Señor tuvo que acercarse al profeta Isaías para tocar su boca, tocar su cuerpo y santificarlo. Es decir, apartarlo para el Señor, y aunque seguía siendo un hombre pecador, al Señor apartarlo, entonces él pudiera resistir la presencia de Dios. Así que cuando usted esté orando o vaya a orar y de repente no puede resistir la presencia de Dios, es que está entrando al lugar santísimo. Porque nadie puede entrar al lugar santísimo sin ser tocado por la presencia de Dios. Así que ya usted se dará cuenta que es un camino largo para muchos de nosotros el todavía entrar realmente en nuestro espíritu a la presencia del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Jeremías, un profeta que estamos estudiando los días jueves, que el Señor dice y declara en su palabra, si hubieran estado en mi secreto, habrían oído mis palabras y me habrían visto. Así le dijo el Señor a Jeremías. O sea, el Señor dice, ven a mi presencia y entonces oirás mis palabras y verás mi rostro.
en el Sermón del Monte Jesús le dijo a los discípulos y a la gente que estaba escuchando su mensaje, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo, que va a ser nuestra comunión con Él como sacerdotes. No piense usted que orar y entrar a la presencia de Dios es simplemente divagar un poco cuando uno está orando. No. ¿Está escuchando lo que el Señor Jesús dijo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Dios le dijo al profeta Jeremías, si hubieran entrado en mi presencia, me habrían oído y me habrían visto. Y entonces habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Los sacerdotes estaban por mal camino en ese tiempo. Los profetas también estaban en mal camino por ese tiempo. Y los reyes, que eran hombres a quienes Dios había escogido para gobernar la nación de Israel, también estaban andando sin conocimiento de Dios, sin haber entrado en su presencia, sin haber oído su palabra, sin haber visto al Señor. Pero la Biblia dice que los reyes que buscaron al Señor, sí lo vieron, lo oyeron, y el Señor los liberó. Entonces, es el desafío para nosotros de desarrollar nuestra vida espiritual y nuestro sacerdocio para poder tener ese privilegio. Pablo dice, como sacerdote, yo entré al tercer cielo y vi al Señor y vi la gloria. Y lo que Pablo nos describe en muchas de sus cartas es lo que él vio cuando entró a la presencia de Dios. Nos dice cómo va a ser cuando nosotros partamos de esta tierra. Él nos ha contado lo que el Señor le mostró cuando nosotros lleguemos al cielo. ¿Cómo será allí? ¿Qué nos espera? ¿Qué cosas sucederán cuando nosotros lleguemos al cielo? ¿Qué cosas sucederán luego después de estar en el cielo? Todo eso el Señor lo ha revelado porque ellos entraron en su presencia. ¿Me entienden? A ese nivel tenemos que llegar nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el ministerio sacerdotal, entrar en la presencia de Dios. Eso es, no es nada más ni nada menos. Es entrar a la presencia santísima de Dios en su mismo trono. Ahora estamos separados. El cielo, donde está el trono del Señor, no puede decir ni siquiera millones de distancia, porque millones de distancia es el mundo creado, y Dios está por encima del mundo creado, está en la eternidad. Pero ese es nuestro llamado. Y las características principales de un sacerdote es ofrecer sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, ustedes son casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué sacrificaba en el Antiguo Testamento un sacerdote? Animales. Y Dios dice, los de ahora no van a sacrificar animales. Así que todo lo que hace Taucusi y toda su religión aquí en el Perú es una mentira, una gran mentira. Es un gran fraude. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los sacrificios que tenemos que hacer los sacerdotes ahora son espirituales. Y la pregunta obvia es, ¿qué es un sacrificio espiritual? Y la respuesta es, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, por definición, lo que las palabras significan. ¿Qué es sacrificio en la Biblia? ¿Cuál es el significado de la palabra sacrificio en la Biblia? Es simplemente ofrenda. Sacrificio es ofrenda. Por eso es que cuando alguien venía al templo para que el sacerdote ministrara a la persona que venía con su ofrenda. ¿Qué era la ofrenda? En ese tiempo era un animal. Era un animal que se ofrecía al Señor. Bueno, no cualquier animal, ¿no? El primogénito de todos los que nacían en la casa del que tenía sus animales, era el más gordo, era el mejor, porque era una ofrenda para el Señor. Y si ustedes quieren ver qué pasa cuando uno no ofrenda
no ofrece un sacrificio o una ofrenda al Señor como es debido, lean el libro de Malaquías. Y ahí el Señor dice qué sucede cuando uno ofrenda de una manera incorrecta. Lean, es cortito, es chiquito. Entonces, sacrificio, la palabra significa ofrenda. Y espiritual, que no es algo que se ofrece a Dios, no es una ofrenda, no es una ofrenda que se ofrece a Dios en el alma. Es decir, conforme a mi manera que yo quiero, sintiendo lo que yo quiero, o haciendo mi propia voluntad. Caín hizo eso. Se presentó a Dios como él pensaba o quiso hacerlo. Y esa fue una manera incorrecta porque la Biblia dice que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Primero a Caín por su actitud mala y luego su ofrenda. Entonces, es una ofrenda espiritual. ¿Y qué es en la Biblia algo espiritual? Es algo que nace del espíritu, no del alma, sino del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es lo que Dios ha creado en el hombre y ahora en Cristo. El espíritu es la esencia en donde residen las habilidades de las percepciones espirituales. Es la esencia donde residen las habilidades espirituales o como manifestación del espíritu que ha nacido de nuevo. No solo de las percepciones espirituales, sino también de la conciencia, la sensibilización de la conciencia. Y en tercer lugar, es el centro de nuestro espíritu podemos establecer una relación de comunión con Dios. Por eso cuando la mujer samaritana le preguntó a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí en donde yo vivo, en Samaria o en Jerusalén? Y Jesús le dijo, ni en Samaria ni en Jerusalén, porque no se trata de adorar a Dios solamente en un lugar físico. Le dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, sacrificios espirituales, en espíritu adorarán los verdaderos adoradores. Es decir, los que hayan nacido de nuevo podrán adorarme. Porque su espíritu estará capacitado para estar conectado conmigo, porque yo soy el Dios de los espíritus. Entonces el que tenga un espíritu que yo le he dado, entonces podrá conectarse, podrá tener comunión conmigo. Y percibirá las cosas espirituales y también tendrá una conciencia sensible a mi voluntad. Esa es la diferencia de un creyente con una persona inconversa. Y la gente no entiende eso. Dice, pero ¿por qué tu religión te prohíbe? ¿Por qué y siempre hablan de tu religión? Y si usted realmente está en el Señor, usted sabe que no es su religión. Es su conciencia la que le dice, esto es malo, esto es bueno. Es su conciencia que le dice, esto no debes hacer, esto sí debes hacer. Esto no agrada a Dios, esto sí agrada a Dios. Y aún por el Espíritu, usted discierne cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y eso también está en Primera de Juan. Dice que el que tiene el Espíritu puede discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en verdad, cuando uno entiende esto, y uno entra a cualquier lugar, uno percibe espiritualmente lo que está sucediendo en un lugar. Nadie tiene que decirle qué está pasando. Nadie tiene que decirle qué va a suceder después. Usted ya sabe. Porque el Espíritu le está dando a conocer, le está ayudando a percibir, a entender lo que espiritualmente se está dando en un lugar. Percepciones espirituales. Habilidades para tener comunión con Dios, que vienen de Dios y que están en el Espíritu. Conciencia sensible, percepción de las cosas espirituales. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con la multitud y vino una mujer enferma de flujo de sangre? Y dice que la gente lo rodeaba y lo empujaban a Jesús. Y la mujer que estaba enferma lo tocó a Jesús, el manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?
Y los discípulos, ¿no ves que todos te aprietan? Le dijo, ¿cómo preguntas quién te toca? No, una mujer me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Él tenía percepción de lo espiritual. Y cuando Pablo, ¿se acuerdan? Estaba en Filipos y una mujer se acercaba cada vez que Pablo iba a predicar. Ella iba por delante y decía, aquí están los siervos del Dios Altísimo. Oigan, aquí están los siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad eso o no? Sí, era verdad. Pero un día Pablo se volteó y dijo, espíritu de adivinación, sal de esta mujer. Pablo discernió que la propaganda venía de un demonio. Percepciones espirituales. Sacrificios espirituales, ofrendas del espíritu. Yo pensé que solamente era sentir emoción. No, la emoción es del alma. Hay emociones del espíritu también. Hay mente espiritual. La Biblia dice que hay mente espiritual, que hay sentir espiritual y que hay una voluntad espiritual. Entonces, sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? Estas ofrendas del Espíritu que Dios nuevo, que Dios nos ha dado, bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Porque la otra persona que mora en el creyente es el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el Espíritu nuevo que Dios le ha dado en el momento que creyó en Cristo Jesús. ¿Qué hace? ¿Qué ofrendas espirituales tiene un creyente nacido de nuevo? Un creyente nacido de nuevo da ofrendas espirituales de alabanza y adoración al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 5, lo vimos creo la semana pasada. ¿Qué otra ofrenda espiritual hace un sacerdote? Hace el bien y la ayuda mutua. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Ahora, lo que usted tiene que entender es que cuando le doy estos pasajes, no es que yo estoy tomando a mi juicio eso. Si usted va a Hebreos 13, versículo 15 dice, por lo tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza. Ahí está la palabra, sacrificio. Ofrezcamos sacrificio. Ofrezcamos ofrendas espirituales de alabanza al Señor. La palabra clave es sacrificio. O sea, ofrezcan ofrenda al Señor de alabanza, de adoración. Y continúa en el verso 16 y dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y la ayuda mutua, compartir con el necesitado, porque de tales sacrificios, de tales ofrendas se agrada el Señor. ¿Qué ofrenda espiritual? La de no olvidarse de hacer el bien y de no olvidarse de ayudar a los necesitados. Esa es una ofrenda espiritual. ¿Qué otra ofrenda espiritual? La intercesión. Lo mismo, Dios usa la palabra sacrificio. Dice que ser un intercedor, es decir, ponerse delante de Dios para orar por otras personas, para pedir a Dios por otras personas, es ser un sacerdote, es ser un intercesor. Y la Biblia dice allí que cuando usted hace eso es porque Dios lo está impulsando en su espíritu a hacerlo. Y el Señor dice, busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie delante de mi presencia a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Dios habla que no había intercesores. Hoy día, mucha gente cuando ora dice yo, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, yo. La Biblia dice que el sacerdote intercede. También, no solo ora por sus necesidades, también intercede, es decir, va a la presencia de Dios para pedir por la vida de otras personas. Vamos a ver en esta mañana este punto. Un sacerdote en el reino de los cielos es alguien que ofrece como sacrificio, como ofrenda espiritual,
toda su vida a Dios. Y esta es una clave en la vida sacerdotal. No podemos ministrar como sacerdotes si no le hemos consagrado toda nuestra vida al Señor. Porque ese es el requisito. Otra palabra donde aparece, ahorita vamos a ir a Romanos 12, voy a dejarlo al último, es estar dispuesto a morir por Cristo. Pablo dice que el sacrificio que él hace al Señor por la iglesia es estar dispuesto a morir como un mártir. O sea que el sacerdote que cumple su ministerio sacerdotal, está dispuesto aún a morir por Cristo como un mártir. ¿Y sabe quién les ha ganado a ustedes y a mí en eso? Si no estamos dispuestos a morir como mártires. Los terroristas le han ganado a mí. Porque ellos están dispuestos a dar su vida por su doctrina. Pero el creyente, no tengo tiempo. Ay, no tengo tiempo. Me falta el tiempo. Usted no sabe, pastor, cuándo tengo que estudiar, cuánto tengo que trabajar, cómo tengo que atender a mis hijos. Usted no está, por eso es que usted dice eso. No sé, Dios dice que si usted es un sacerdote, usted va a estar dispuesto hasta morir como un mártir por Cristo. Si es un sacerdote, si cumple su ministerio sacerdotal. Porque Pablo dijo que el Señor le había mostrado que un sacrificio a él era ofrendar su propia vida. Y lo repite en 2 Timoteo 4:18, que es la última carta que Pablo escribe. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. La palabra clave, sacrificado. Ya yo estoy para ser sacrificado, para ofrecer mi vida por Cristo Jesús. El tiempo de mi partida ha llegado. Y la historia dice que Pablo murió decapitado. Sacrificó su vida por el Evangelio. Estuvo dispuesto a morir como un mártir cuando las circunstancias lo llevaron a decidir si quería seguir vivo o quería realmente morir por sus convicciones. Y Pablo murió por sus convicciones. Y le escribió a la iglesia una carta, o al Timoteo, primero a Filipos y luego a Timoteo, de que ya el tiempo de su partida había llegado porque habían declarado un juicio de muerte sobre él. Y así murió. ¿Estás dispuesto tú a morir por Cristo? Oye, usted no está dispuesto ni a venir a la academia bíblica. Usted no está dispuesto ni a ir a una célula. Menos va a usted dar su vida por Cristo. ¿Y qué tal si nuestro gobierno se militariza? Porque hay un trasfondo militar. ¿Qué tal si se militariza? Y como en tiempo de Velasco, se cierran los templos, se quieren cerrar los templos. ¿Vendría a la iglesia? ¿Se congregaría con otros hermanos? ¿Leería la Biblia? ¿Cuántos desaparecerían de esta congregación? ¿Cuántos dirían, no, yo solamente de vez en cuando iba, yo no tengo nada que ver con esa palabra del Altísimo, ni ese pastor chinito, no tengo que ver nada? O dirían, sí somos de Cristo, y aquí estamos para confesar nuestra fe en Él, porque Él murió por mí y yo también voy a morir por Él. Oiga, muchos creyentes no están dispuestos a esperar en el Señor. Dice, cualquiera que le tire un ojito, una ojeada ya, se van tras el que le hace ojitos. Aunque sea filisteo, cananeo y jebuseo, no importa, dice. Tienen el espíritu de Sansón. El Sansón, por supuesto, no consagrado a Dios, ¿no? El Sansón no consagrado a Dios, miraba a las filisteas. Y las chicas le hacían ojitos. Y se iba tras las filisteas. Y por eso perdió todo su poder, y por eso perdió toda su gracia, y perdió todo el ministerio, y murió como ciego, como un payaso delante de sus enemigos. ¿Así quiere ser? Que después de haber sido ungido por Dios, de haber el Espíritu de Dios venido sobre ti, para que tengas los sueños de Dios, las visiones de Dios, para que tengas palabra profética de Dios, mueras como un payaso, que la gente se ría de ti, que digan, a ver, traigan el payaso.
A ver, que nos predique el payaso. A ver, que nos diga algo el payaso. Y murió suicidándose. Así murió Sansón. Se suicidó. Y era un ungido de Dios, había sido ungido por Dios para ser un juez. Y el Espíritu de Dios había estado sobre él. Morir como mártir. Un sacerdote, según lo que hemos leído en Pedro hace un momento, 1 de Pedro 2:9, dice que hemos sido llamados para anunciar como sacerdotes las virtudes, las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Sabe todo sacerdote? Bueno, los sacerdotes humanos usted los distingue por una vestimenta, ¿no? Usted ve a alguien que pasa de negro con un pedacito de blanco aquí y dice, ese es un sacerdote. Pero Dios dice que el que habla su palabra, ese es un sacerdote. No es como viste. No importa si es chato o alto, si es gordo o flaco. Si está anunciando la palabra, si está mostrando a Cristo al mundo, si está mostrando el carácter de Cristo, si está viviendo para el Señor interiormente, donde quiera que sea, ministrará como un sacerdote. Vamos a Romanos 12, que es el tema de esta mañana. 12:1 y 2 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio. Preséntense a mí, dice el Señor, como una ofrenda. Vivan para mí como si sus vidas, o entregando sus vidas como una ofrenda espiritual. Eso es lo que dice el Señor. En primer lugar, quiero analizar el versículo. Él dice, Pablo hablando por el Señor, el Señor hablando por la boca de Pablo, dice, hermanos. No dice, pastores, escúchenme, líderes, escúchenme. No, dice, hermanos. ¿Y quién es hermano? ¿Esta persona es hermano, hermana? ¿Es hermano? ¿Ustedes son hermanos? Ah, ya, yo no sabía. Bueno, sí, está bien. Si son hermanos, entonces la palabra de Dios en esta mañana es para usted. Porque el Señor dice, hermanos. Y si usted es hijo y pertenece a la familia de Dios, entonces somos hermanos. Mientras meditaba en este pasaje, hace un momento cuando estábamos adorando todavía al Señor, volví a leer el pasaje y sentado atrás, cuando el Señor dice, por boca de Pablo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y mi corazón como que se me estrujó. Porque dije, ¿quién soy yo para que Dios venga y me ruegue? Porque Él dice, os ruego, os ruego, os ruego, os ruego. Él no viene prepotentemente para decirte, quiero que seas así. Él viene y nos ruega. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que te puede quitar la vida ahorita, con un ataque cardíaco, con un derrame cerebral. Ahorita. Hay gente que ha muerto en el templo, por si acaso. En pleno culto, ¡Blah! Se han caído. Y acá hay un médico para que lo confirme. Si esta mañana sucede algo igual. Pero Dios, ese Dios que te creó y que te da la vida, dice, te ruego, hijo mío, te ruego, hija mía, por las misericordias que yo tengo por ti. Recuerda que yo soy el que te levanto. Si miramos los capítulos anteriores del libro de Romanos, empezando el versículo 2 dice, por tanto es un término de conclusión. Quiere decir que todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, por tanto os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que todo lo que el Señor le ha dicho a Pablo, y está escrito del capítulo 1 al 11, hablan de la misericordia de Dios.
y nos hablan de cómo Dios nos ha amado, cómo Dios nos ha rescatado del pecado, cómo nos ha sacado de la condenación eterna, cómo siendo injusto nos ha hecho justos, cómo estando bajo la ira de Dios, ahora estamos libres de la ira de Dios, cómo estando antes muertos, ahora tenemos vida en Cristo Jesús, cómo antes siendo personas que estábamos en contra de las cosas de Dios, ahora hemos sido cercados para el Señor. 11 capítulos, no los puedo resumir, pero habla de todo lo que Dios ha hecho a favor tuyo, a favor mío. Y habiendo hecho todo lo que tú y yo hemos experimentado, porque creo que cada creyente ha experimentado lo que Dios ha hecho en su vida, Dios dice, te ruego por esas misericordias, te ruego por lo que he hecho por ti, que sigue, que te presentes como un sacrificio vivo, número 1. Número 2, como un sacrificio santo. Número 3, como un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Número 4, que te presentes como un culto a mí. Tremendo. 4 cosas de cómo presentarnos como ofrenda espiritual al Señor. Sacrificio es la palabra clave. Preséntate a mí como un sacrificio vivo, agradable a mí. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en estos 2 versículos para ir resumiéndolo? Dios está pidiendo que tú y yo le entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra vida al Señor, como respuesta a lo que Él ha hecho por ti y por mí. Es como, vamos a ponerlo en un pequeño ejemplo humano, es como cuando ahorita Marixa y Marcos están esperando su bebé. A fines de este mes o la primera semana a más tardar, si de repente no es antes, ellos van a tener su bebé. Marixa ha sufrido mucho durante ese embarazo. Peligros por su bebé, peligros de su salud, muchas incomodidades. Ha sufrido mucho, yo soy testigo de eso. Continuamente ha estado yendo a la clínica, continuamente. A veces estaba viniendo para acá y acababa en la clínica porque empezaba a tener los problemas y por seguridad del bebé lo ha llevado. Ha estado internada varias veces. Y yo me imagino que Marco ha estado con los pelos de punta, ¿no? Ya estaba medio neurótico, con tanta tensión. Y cuando esa niña nazca, los que sepamos eso le diremos, tú no sabes lo que tu madre ha sufrido por ti. Tú no sabes todo lo que le ha costado a tu madre y a tu padre que ellos te trayeran a esta vida. Y sin contar los miles y miles y miles de soles que han invertido en ti. Tu desayuno, tu teta desde que naciste, preparando el ajuar para ti, con mucho amor, con mucho cariño. Preocupándose de una serie de detalles. La cuna, los pañales, el trajecito, luego el alimento. Y que después tú seas un ingrato o una ingrata. ¿Se agradará el Señor de eso, de un hijo humano hacia sus padres humanos? Cuando después los hijos se portan mal con sus padres. Cuando los hijos no consideran ni honran a sus padres. ¿Le agradará eso al Señor? No, ¿no es cierto? Y le agradará cuando el Cristo dio su vida por ti, que tú no quieras consagrarle tu vida a Él. ¿Es igual o peor? Yo diría peor. Sería la mayor ingratitud que nosotros le ofreceríamos a Dios si no le presentáramos toda nuestra vida al Señor como una ofrenda. Sería la mayor ingratitud. Más cuando Él dice, les ruego que se presenten como una ofrenda a mí. Pero no una ofrenda que cuando usted, como hay muchas personas que dicen, cuando yo sea viejito, dice, cuando ya voy a morir, ya le voy a entregar mi vida a Cristo, dice. Ya voy a ir al templo.
y llega viejo y enfermo y nunca llega al templo, y se va y se muere y nunca llega al templo. Así ha pasado con muchas personas. Entonces, ¿qué dice Dios? Que esta ofrenda, dice, debe de ser una ofrenda viva. Cuando usted está vivo, cuando usted tiene fuerza, tiene vigor, tiene salud. Cuando está entero, hermano, es cuando usted le puede ofrecer al Señor una ofrenda viva. En todas las facultades de las habilidades y capacidades y dones y talentos que Dios le ha dado. ¿Qué sirve cuando usted ya está viejito? Cuando sus capacidades mentales han disminuido. Cuando usted se sienta y se duerme. ¿No? Yo si estoy cerca a la cama y me siento, depende, yo digo, ya estoy viejito. Porque yo veía antes los viejitos y decía, uy, los viejitos se duermen. Ahora digo yo lo mismo de mí. Me siento en un lugar y me duermo, digo, ya estoy viejito. No, Dios quiere una ofrenda viva. Y la ofrenda viva es cuando usted está vivo. ¿Qué vale ofrecer una ofrenda? Hay mucha gente que después que el papá, la mamá muere, y van todos los domingos a ponerle flores, compran las flores y llevan comida, llevan cosas para darle a la persona, y cuando estaba viva nunca iban a visitar a ese padre, nunca iban a visitar a esa madre, nunca le dieron un ramo de flores, nunca le dieron un regalo, nunca le dieron un chocolate. ¿De qué sirve cuando se muere? ¿De qué sirve cuando nos muramos si llegamos a la presencia de Dios y nunca fuimos sacerdotes? ¿De qué sirve? ¿De qué serviría? Si Dios quiere que seamos sacerdotes aquí y continuemos siendo sacerdotes cuando lleguemos allá. Vivo, una ofrenda viva. Que sus manos sean usadas para el Señor. Que su boca sea usada para el Señor. Que sus capacidades que Dios le ha dado, las habilidades que Dios le ha dado, las use para el Señor. Eso es una ofrenda viva. Que su tiempo no solamente sea para las cosas de esta vida. Como Jesús dijo, no solo trabajen por la comida que perece, trabajen para la vida que eterna permanece. Trabajen también para lo eterno. Hagan las cosas de Dios. ¿Qué sirve después, hermano? ¿De qué sirve? Por eso dice el Señor que si hacemos ofrendas vivas, eso le agrada al Señor. Pero no solamente ofrenda viva, dice que sea una ofrenda santa. Es decir, y miren, no se asusten cuando usamos la palabra santa. Porque la palabra santo quiere decir que Dios, aquí quiere decir que Dios lo separó a usted. No dice que ya se le fueron todas las malas mañas, no. Dice que Dios lo agarró y lo separó y le dijo, ya te he separado para que dejes las malas mañas. No dice que todavía usted es santo en el sentido de vivir o tener una conducta santa, sino que ya lo separó para que empiece a usted a vivir en santidad. Entonces, lo que Dios está diciendo es lo que Él ha hecho por usted. Usted ha sido apartado para el Señor, entonces ahora usted debe considerarse apartado para Dios. Miren, este local, esta parte donde ustedes están sentados y toda la parte del primer piso, está consagrada para Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero este lugar para hacer fiestas chichas, cosas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Siempre que hacemos algo, es algo que esté de alguna manera, el Señor sea glorificado. Así sea un cumpleaños. Cuando yo hago un cumpleaños, y si alguien quiere un payasito, porque a uno le gustan los payasitos en los cumpleaños, ¿no? Contrato un payasito creyente y pruebo si es creyente. Y entonces lo traigo. Y ese payasito
Todo lo que hace, desde que empieza hasta que termine, habla la palabra de Dios, cánticos de las cosas del Señor, todo. Premios como regalos del Señor, todo usa la palabra Señor, para el Señor. ¿Por qué? Porque eso es consagrarse para el Señor. Eso es utilizar todo para el Señor. No es como que si usted tenga un instrumento, ¿no? O usted le compre a su hijo un instrumento y después viene alguien que no es creyente y le dice, préstame un instrumento y se lo lleva para tocar ahí su rock metálico y su rock diabólico. Usted ya ha dejado de consagrar ese instrumento para Dios. Si usted lo ha consagrado, si usted ha dicho, esto es para el Señor, entonces usted no lo va a usar para otra cosa que no sea para el Señor. Entonces Dios está diciendo que la ofrenda de su vida debe ser viva, ahora, en lo que Dios le ha dado, en las facultades, habilidades, pero también debe saber que lo que usted está haciendo ha sido separado para el Señor. Su vida, Dios la ha separado para Él. Usted ya no pertenece a este mundo, en el sentido de vivir como el mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Luego dice que la ofrenda que usted ofrezca a Dios de su vida debe ser aceptable o agradable a Dios. Es decir, usted no debe estar jugando en que ¿hago o no hago lo malo? No, usted no puede estar diciendo ¿hago o no hago lo malo? Usted digo, ¿hago lo bueno o lo que agrada a Dios? ¿Lo bueno o lo que le agrada a Dios? Eso es como debo decidir. No debo preguntar, ¿hago lo bueno o lo malo? No. Usted no puede decir hago lo bueno y lo malo. Usted dice, ¿hago lo bueno o lo que le agrada al Señor? Dice, agradable al Señor. Ofrendar su vida de una manera agradable al Señor. Y luego dice que la ofrenda de su vida debe ser un culto al Señor. ¿Saben qué significa la palabra culto en la Biblia? Aquí el significado. Servir a Dios. La palabra culto, que es la palabra letraía, no sé si le hemos puesto ahí, no le he puesto ahí, en el griego, que se traduce como culto, significa servir a Dios. O sea que Dios dice, ofréndame tu vida como un culto, ofréndame tu vida en un servicio para mí. ¿Se da cuenta? Eso no significa que usted tiene que estar aquí en el templo y hacer cosas aquí. No, eso es parte. Pero Dios está pidiendo la vida como un culto, es decir, nuestra vida como un servicio para Él. Entonces, ¿qué significa una vida como un culto para Dios? ¿Qué significa una vida dispuesta o haciendo de su vida un culto, un servicio para Dios? Que si cuando usted cocina, cocina para el Señor, no para los renegones de la casa. Quiere decir que cuando usted hace algo en la casa, no lo hace renegando, porque usted está sirviendo a Dios. Su vida es un vehículo para servir a Dios. En todo lo que usted hace lo ve como un servicio a Dios, como un servicio a Dios. Usted maneja para el Señor. Es un servicio que lo está haciendo al Señor y después a las personas. Pero todo lo que usted está haciendo, lo está haciendo, sea lo que usted haga. Pero la gente piensa que solamente el pastor está sirviendo a Dios. No. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que la ofrenda de nuestra vida debe ser un culto. La ofrenda de nuestra vida debe ser servir al Señor. Y en todo lo que usted haga, usted debe estar sirviendo al Señor. Si estudia, debe hacerlo como para el Señor. Si trabaja, debe hacerlo como para el Señor. Y todo lo que haga, desde toma un vaso de ya en el nombre del Señor, pues. Dice, pero no importa poquito, ya pues, pero la Biblia dice que usted lo está haciendo en el nombre del Señor. Así no lo hable, usted está lo haciendo en el nombre del Señor. Porque si su vida está consagrada a Dios, todo lo que hace es para el Señor. O sea, un trago para el Señor. Chiquito, no importa, poquito, pero para el Señor.
Es que la gente no entiende lo que Dios está diciendo. Y por eso es que una vez estaba hablando con una hermana y me dijo, pero yo tomo poquito nomás, pastor. No sé, le digo, pero la Biblia dice que su vida ha sido separada, santa para el Señor. Y así usted tome una gota, usted lo está haciendo para Dios. Y no sé si a Dios le agradará que usted tome aunque sea un poquito, ¿no? Pregúntele a Él, pues no. Pregúntele, porque esto no es una opinión mía. Él dice aquí en su palabra que en todo lo que hagamos debemos agradarle al Señor. Entonces pregunte, Señor, ¿te agrada que yo me tome un medio vaso, un cuarto de vaso de licor? Cuando la Biblia dice que Dios no mira con agrado cuando alguien se emborracha. No solamente no mira con agrado, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces sería una contradicción. Es como que usted diga, ya, esta guitarra la he consagrado para el Señor, dice. Y viene un mundano y toca aunque sea una pieza metalera. Ya no ha sido consagrado, pues. Aunque sea un poquito, aunque sea una canción. Si ya se consagró para Dios, si ya es para el Señor, usted no lo debe usarlo para otra cosa. Si su vida es del Señor, entonces no debe usarlo para nada que no honre al Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Porque la gente siempre, ¿no es cierto? La gente quise por un costado. No, pero si es un poquito, no, pero si es chiquito, no, pero una vez nomás. No, es que usted eso no es. O es santo o no es santo. O es consagrado o no es consagrado. Ese es el punto. Y luego termina diciendo el Señor, entonces, mi respuesta al Señor es hacer una ofrenda viva, santa, agradable, y que ese es mi culto para el Señor. Vamos a ver la última lámina. No, esa es la primera. Hay otra más. Esa de aquí. El versículo 2 dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo. Dios dice, no yo. Dice, no se adapten o no se conformen a este mundo. Pero ¿qué hacen muchos creyentes? Se adaptan al mundo. O sea, lo que la mayoría hace, yo también lo hago, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo vamos a poder recibir las bendiciones del pacto y de entrar a la presencia de Dios y ver la gloria de Dios y ver las bendiciones de Dios y las promesas de Dios a mi vida y a mi descendencia si yo no hago lo que el pacto dice? No vivo como el Señor quiere que yo viva. ¿Me entienden? Mucha gente piensa que el culto al Señor es venir el domingo de 11:30 a 1:30. Ese es el culto. No, ¿qué dice aquí la palabra? El culto es la ofrenda de toda su vida, las 24 horas del día. Ese es su culto. ¿Cuánto dura el culto? Según este versículo, el culto debe ser una ofrenda, o sea, debe hacer una ofrenda a Dios. Entonces, ¿cuánto dura el culto? Para Dios, ¿cuánto dura el culto de su vida? Todos los días, todas las horas. Ese es el culto que Dios le pide. Yo pensé que el culto era de las 11:30 solamente y ahí terminaba. No. Dios dice que su vida es un culto para Él. Cada día de su vida es un culto para Él. Y debe ser la respuesta a su ruego y a sus misericordias. Y por eso le dice que no se adapte, no se conforme a este mundo. En otras palabras, no viva conforme viven los que no son de Dios, porque ellos no son una ofrenda para el Señor. Ellos no están viviendo para el Señor. Ellos no son santos del Señor. Ellos no viven un culto para el Señor. Pero si usted es de Dios, le he declarado lo que Dios dice, cómo debe ser nuestra vida. No nos adaptemos
absolutamente en nada a las cosas del mundo. Ahora, esto no quiere decir que no trabaje. No, usted igual tiene que trabajar, estudiar, pero usted tiene que ser quien es, en donde está. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si usted está en el mundo, está con gente mundana, con gente que no confía en Dios, que no cree en Dios, que no sabe lo que es Dios, ni lo que estamos hablando aquí, pero el Señor dice, no te ruego que lo apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que estemos haciendo la voluntad de Dios donde estamos. Si alguien me dice que haga algo que es lo que el mundo hace, y yo sé que es malo o que no es agradable al Señor, simplemente digo, yo no participo de esto. Simplemente yo no participo de esto. Si yo te invito a la iglesia, ¿vendrías? No. ¿No vas a participar? Si te invito, no. Entonces tampoco no me digas que yo participe en lo que tú quieres hacer. Así como yo no te voy a exigir, tú tampoco me exijas. La amistad no quiere decir que eres dueño de mi vida. Hay gente que hace cosas malas en el trabajo y están dejando que la persona, el jefe o la persona que está en su autoridad, haga o le pida que haga lo que no debería aceptar, porque él puede ser el dueño, puede ser el jefe, pero es el dueño y el jefe de las horas de trabajo de usted, no de la conducta ética de usted. Él no le puede decir que usted haga algo que no sea ético e inmoral. Él le puede exigir que usted haga bien su trabajo, pero no le puede decir que no haga algo que no sea ético o moral, porque eso pertenece a la vida personal, individual de una persona. Si usted se deja es porque está siendo un esclavo. No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Dios dice que la transformación empieza por acá. Por la mente. Y la Biblia dice que la mente justamente es la que se opone a Dios. El alma es lo que se opone a Dios. El espíritu dice, ¿cómo son los sacrificios? Espirituales. Es decir, el espíritu está dispuesto a hacer los sacrificios, las ofrendas de nuestra vida al Señor. Pero la mente, el alma, no. Yo quiero seguir pensando como a mí me formaron, o como a mí me educaron, o con el temperamento que yo tengo, o con la manera en que yo soy. Quiero que todos hagan lo que yo pienso. Quiero que mis padres hagan lo que yo pienso. Quiero que mi cónyuge haga lo que yo pienso. Quiero que el pastor haga lo que yo pienso. Y Dios dice, no, transforma tu mente. Que tu mente sea espiritual. ¿Cómo espiritual, pastor? 1 Corintios 2:16 dice, que tu mente sea como la de Cristo. No la que tú tienes, no la que tú desarrollaste hasta el momento que tú te convertiste a Cristo. Yo no sé, yo me convertí a los 19 años, o sea, 19 años mi manera de pensar se formó. 19 años. Y luego tuve que dejar esa forma de pensar para asumir que mis pensamientos sean como Dios piensa. Porque Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces tuve que ir dejando de pensar. Se venía un pensamiento a mí y decía, ¿esto es conforme a la palabra de Dios? No es. Entonces te rechazo. Quería hacer algo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, yo soy el mayor, entonces yo tengo potestad, tengo autoridad. Y si yo pensaba en un momento así, entonces decía, Señor, ¿eso es lo que tengo que hacer? No, ese era el pensamiento del mundo. Muy bien, ¿cuál es tu pensamiento? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Muy bien, entonces escucho.
No me creo el mayor, ni el más importante, ni el que porque dio la plata y porque está en la casa y que construyó la casa. No hay nada de eso. El pensamiento de Dios es: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y cada pensamiento de mi vida pasada lo contrastaba con el pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios? Esto. ¿Qué pensaba yo? Muy bien. Afuera, lo viejo, recibo lo nuevo. Y así fue mi vida siendo transformada. Porque aquí dice que cuando usted hace eso, entonces usted es transformado. Si no, aunque tenga 20, 30, 40 años de creyente, sigue teniendo la mente vieja. Y la mente vieja no hace lo que Dios le agrada. Porque es vieja y porque es pecaminosa. Y en la Biblia nunca dice que Dios ha cambiado su mente. ¿Eh? Dice que usted tiene que aceptar que tiene una vida nueva, dejar lo viejo y empezar a vivir con lo nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice entonces que cuando usted haga eso, podrá verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es bueno? Número 1. Número 2, podrá discernir, podrá verificar. Número 2, lo que agrada al Señor. Y número 3, cuando usted cambia su mente, entonces dice, también comprobará, verificará lo que es perfecto. Si no entiende este mensaje, no entiende cuando lea la Biblia, no entiende cuando alguien le habla, no lo entiende, porque usted sigue en su mente antigua, en su mente vieja. Pero el Señor dice en 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? ¿Se acuerda alguien que dice 2 Corintios 5 y 7? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Dios le ha dado una nueva vida, usted es una nueva persona. ¿Y cómo es una nueva persona? Tiene la semilla de Cristo. Cristo está siendo formado en usted por el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que renovarse, desechar, dejar su mente humana, en la cual no va a cambiar si usted no la desecha. La mente no se cambia, se desecha y se recibe la mente de Cristo. Los pensamientos de Dios. Y ahí se produce un cambio y una transformación. ¿Cuál es el resultado? Usted va a verificar cuál es la voluntad de Dios. En 3 áreas. Va a entender lo que es bueno, número 1. El resultado, número 2, va a entender o verificar lo que es aceptable o agradable a Dios. Y en tercer lugar, va a entender, comprender lo que es perfecto. No las cosas a medias, no, lo que es perfecto, lo que es completo. Lo que es completo para Dios. Eso usted lo va a entender. Mientras, usted no lo va a entender. Lo que va a hacer es convertirse en un criticón. Usted empieza a criticar porque no entiende, no comprende. Bueno, pero si ha hecho todo lo que dice el versículo 1 de capítulo 12, versículo 1, no hay problema. Usted va a entender lo que es bueno, usted va a entender lo que es agradable al Señor, no se va a pelear con nadie y usted entenderá lo que es perfecto, lo que es completo. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué haremos con estas verdades de Dios? ¿Le consagraremos al Señor nuestra vida? ¿Rechazaremos el ruego de Dios? ¿Tomaremos en cuenta el de ofrecer nuestra vida, toda nuestra vida, como una ofrenda viva, santa, agradable y como un culto? ¿Ofreceremos nuestra vida como un culto al Señor? Y dejaremos de no adaptarnos a este mundo, sino más bien renovar nuestra mente, tener la mente del Señor, los pensamientos de Dios, para poder verificar cuál es su voluntad.
buena, agradable y perfecta en nuestra vida. Y entonces estaremos desarrollando un ministerio sacerdotal en donde quiera que estemos. Punto. Mi pregunta es, ¿va a ser un sacerdote? Y la pregunta es para todos, hombres y mujeres, porque Dios dice que todos somos sacerdotes. Dios nos ha dado una identidad de sacerdotes. Y a veces simplemente nosotros no adoptamos esa identidad, ¿no? Es como ese niño que fue robado siendo pequeño y de repente apareció la mamá. Y el niño vivía en un cuarto solo, con todas sus comodidades, y lo lleva a la verdadera mamá, una casa semiconstruida, sin piso, sin agua potable. En el otro lado el niño tenía de todo, y va a una casa donde no hay piso de cemento, donde tiene que lavarse las manos en un potecito porque no hay caño, no hay un baño, no hay un servicio higiénico. Entonces el niño estaba esquizofrénico. No sabía qué había pasado. Se quedó mudo el niño. Dijeron, ahora esta es tu mamá y ahora esta es tu nueva casa. ¿Saben por qué hay creyentes que no viven la vida que el Señor dice que debemos vivir? O sea, la vida que realmente satisface y llena nuestra vida. Es porque simplemente no estamos viviendo la realidad de lo que Dios nos ha dicho, qué es lo que somos. Como ese niño. No sabemos quiénes somos y por eso actuamos de una manera que es diferente a la que Dios nos ha llamado. El deseo de Dios es que seamos sacerdotes. ¿Sabe qué, hermano? Empieza siempre una decisión. En esta mañana usted debe consagrarle su vida a Dios, hacer lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Decirle, Señor, yo quiero presentarme delante de ti como una ofrenda, que mi vida sea una ofrenda para ti. Viva, santa, agradable y un culto para ti. Y quiero ser transformado, no quiero ser la misma persona, no quiero seguir siendo, aunque tengo el cliché de creyente, no seguir siendo de otra manera, que no sea como es tu voluntad. Quiero comprobar tu voluntad, agradable, perfecta. Quiero comprobarla, Señor. Y el Señor conoce el corazón. Si Él mismo está diciendo, te ruego que lo hagas, ¿qué va a hacer Dios si usted le dice, aquí estoy, Señor? ¿Qué piensa usted que Dios va a hacer? ¿Lo va a rechazar? No, si Él mismo le está rogando que usted lo haga, entonces lo que Él espera es que usted lo haga.